Me dejó completamente sola cuando más lo necesitaba, desapareció sin decir una palabra. Estaba embarazada, creí que me había abandonado. Pero lo que descubrí después me destrozó. Yo estaba viviendo en Tucson, Arizona. Tenía 24 años, había conseguido un trabajo decente en una clínica dental, no era nada glamoroso pero pagaba las cuentas. Vivía en un estudio pequeño cerca de Speedway Boulevard, no lejos del campus de la UOFA, donde a veces salía a caminar cuando necesitaba despejarme. Todo en mi vida era muy normal, muy rutinario, hasta que conocí a él. Voy a evitar decir su nombre, aunque ganas no me faltan. Voy a llamarlo él porque ni siquiera merece que lo nombre. Lo conocí en una reunión en casa de una amiga, uno de esos sábados donde nadie quiere estar ahí pero igual va. Yo tampoco quería ir, pero me arrastraron. Y ahí estaba él. Se sentó a mi lado sin decir mucho al principio, pero luego empezamos a hablar de películas y terminamos hablando hasta que la casa estaba vacía y quedábamos solo nosotros y el ruido del ventilador. No fue un romance instantáneo. No hubo fuegos artificiales ni cursilerías, solo nos caímos bien. Me pidió mi número. Me mandó mensaje al día siguiente. Y después de eso, empezamos a salir. Semanas después, ya nos estábamos viendo casi todos los días. Me cocinaba cosas raras, porque decía que le gustaba improvisar. A veces sabían horrible, pero yo igual comía porque me hacía reír. Era de esos que saben escuchar. O por lo menos eso parecía. Después de unos meses, decidimos mudarnos juntos. Yo sé que fue rápido, y créanme que ahora me lo repito todos los días. Pero en ese momento se sentía bien, se sentía seguro. Me ayudaba con todo. Cocinábamos juntos, hacíamos las compras, veíamos series por horas. Yo nunca había vivido con alguien en pareja. Y para ser la primera vez, pensé que estaba yendo bastante bien. Algunos detalles los fui notando tarde, como por ejemplo que él casi no hablaba de su familia. Me decía que no eran cercanos, que no valía la pena entrar en eso. Yo respeté eso. Pero con el tiempo, empezó a tener estos cambios raros de humor. Se encerraba en el baño por media hora. O salía a manejar a las 2 de la mañana porque necesitaba pensar. Me decía que tenía problemas con el trabajo. Que estaba estresado. Y como yo también me sentía culpable por estar tan bien en el mío, trataba de compensar. Lo apoyaba. Le daba su espacio. Hasta que una noche, desapareció. Sin aviso. No volvió a casa. Apagué la estufa, esperé en el sillón toda la madrugada, y cuando amaneció, revisé los hospitales, la cárcel, lo que fuera. Nada. Le mandé mensajes, llamadas, silencio. El día siguiente tampoco apareció. Y el siguiente, tampoco. Al cuarto día, me llegó un mensaje. Solo decía, lo siento. No puedo con esto. Nada más. Como si todo lo que habíamos vivido no importara una mierda. Estaba confundida, dolida, y con una ansiedad que no me dejaba respirar. Intenté contactarlo de todas formas. Incluso escribí a un amigo suyo, al único que conocía. Me clavó el visto. No entendía nada. Literalmente, un día estábamos eligiendo qué película ver y al otro me dejaba sola sin explicación. Y después, cuando pensaba que ya no podía sentirme más rota, me enteré que estaba embarazada. Lo supe una semana después de que se fue. Ni siquiera me hizo ilusión. Me sentí atrapada. Me sentí idiota. Porque yo siempre dije que sería madre cuando me sintiera lista. Y ahí estaba yo, sola, abandonada, con náuseas y un miedo que me partía en dos. Llamé a mi mamá. No sabía qué otra cosa hacer. Me escuchó llorar por teléfono durante una hora. Y aunque me dijo que me apoyaría, sentí esa decepción en su voz que me dejó peor. Ella siempre fue dura. Nunca me dijo, te lo dije, pero no hizo falta. Intenté buscarlo otra vez. Necesitaba decirle. Necesitaba que se hiciera cargo, aunque fuera para saber si quería o no estar presente. Pero no aparecía. Su Instagram estaba desactivado. Su número no funcionaba más. Parecía que se lo había tragado la tierra. En ese momento, lo único que tenía claro era que no podía abortar. No por motivos religiosos ni nada así. Simplemente, no podía. Ya lo sentía como parte de mí. Y eso me asustaba más todavía, porque sabía que lo iba a tener sola. Sin él. Sin su apoyo. Sin su cara cuando escuchara el latido del bebé por primera vez. Sin nada. Y ahí empezó todo. Después de que me enteré del embarazo, todo se volvió borroso por un tiempo. No me acuerdo bien qué días lloraba más, o cuáles simplemente me quedaba tirada mirando el techo sin moverme. Perdí peso. No dormía bien. Lo único que me obligaba a levantarme era el miedo de que algo le pasara al bebé si no comía. Me daba miedo ir al doctor sola. Me daba miedo todo. Un día me vi en el espejo y no me reconocí. Literalmente me quedé ahí parada 10 minutos pensando en cómo había llegado a ese punto. Tenía 24 años, embarazada de un tipo que se había evaporado del planeta, sola en un departamento alquilado, con cero energía y toda la ansiedad del mundo. Me sentía una estúpida. Así, sin adornos. Una estúpida por confiar, por enamorarme tan rápido, por no ver las señales,
por no cuidarme mejor. Me odiaba, pero también odiaba a él. Mucho. Mi mamá vino a verme cuando estaba de 9 semanas. Ya sabía que yo no estaba bien. Cuando me vio abrir la puerta, se le cambió la cara. Me dijo que me veía como un fantasma. Y no lo dijo para herirme, lo dijo porque era verdad. Se quedó conmigo 3 días. Me cocinó, me acompañó al doctor, me ayudó a organizar papeles. Me preguntó si ya había intentado contactar al tipo. Le dije que sí. Le conté que no había señales, que se borró. Ella no dijo nada. Solo frunció la boca, como cuando quiere evitar decir algo hiriente. Con el tiempo, empecé a adaptarme. A sobrevivir, más que nada. Fui al trabajo hasta que no pude más, y cuando ya era evidente, hablé con mis jefes. No fueron crueles, pero tampoco cariñosos. Me ofrecieron licencia y ya. Supongo que no sabían qué hacer con una asistente embarazada, sola y medio deprimida. Yo tampoco sabía qué hacer conmigo misma. Una noche, no sé qué me agarró, me puse a buscarlo otra vez. Lo busqué en todas las redes sociales posibles. Nada. Ni en Facebook, ni en LinkedIn, ni en nada. Y eso me pareció raro, porque él siempre estaba activo. Siempre. Publicaba memes estúpidos todos los días. Subía historias de la comida que cocinaba, de su gato, de la nada. Y ahora, silencio absoluto. Empecé a pensar que algo malo le había pasado. Que tal vez no me abandonó, que tal vez lo secuestraron, o que se murió en algún accidente y nadie me avisó. Me obsesioné por una semana con esa idea. Busqué en noticias locales, en obituarios, llamé a un hospital haciéndome pasar por una prima. Nada. Era como si hubiera decidido dejar de existir. Ahí me enojé más. Porque si estaba vivo, si seguía caminando por ahí con su estúpida sonrisa, entonces era un cobarde de mierda. Porque ¿quién hace eso? ¿Quién desaparece sin decir nada? ¿Quién deja a alguien con un bebé en el cuerpo y se va como si nada? Ya no se trataba solo de mí, se trataba de nuestro hijo. Un niño que iba a nacer sin padre porque su papá decidió que su estrés era más importante que ser decente. Pasaron los meses. Yo ya estaba grande. Se me notaba la panza en todos lados. Empezaron los comentarios en la calle, las miradas, las preguntas. ¿Y el papá? ¿Estás sola? ¿Y tu pareja? A veces mentía. Decía que estaba en otro estado. O que no le gustaban las fotos. Pero por dentro me sentía cada vez más débil. Llegó el parto. Fue en marzo. Fue largo. Fue doloroso. Estuve 17 horas en trabajo de parto y no tenía a nadie al lado más que mi mamá, que estaba hecha mierda de los nervios pero se quedaba fuerte por mí. Cuando lo tuve en brazos, lloré tanto que sentí que me iba a desmayar. Porque ahí estaba. Mi hijo. El que nunca pidió nacer. El que iba a crecer con un hueco que yo no podía llenar. Y después de eso, todo fue rutina. Llanto, mamaderas, pañales. Mi mamá ayudaba cuando podía, pero yo sabía que no era su responsabilidad. Yo era la que eligió tenerlo. Yo era la que se metió en ese lío. Tenía que arreglármela sola. Casi cumplía los 4 meses cuando pasó algo que todavía no entiendo. Me llegó un correo. No un mensaje de texto. Un correo. Tenía un remitente raro. Un mail que no conocía. Cuando lo abrí, me temblaban las manos. Era de él. Decía que sabía que no tenía derecho a hablarme. Que seguramente lo odiaba. Que no esperaba perdón, pero que necesitaba explicarme algo. Que todo lo que yo pensaba, no era verdad. Que no fue él quien me dejó. Que no me ignoró. Que no supo nada hasta hace poco. Que alguien le ocultó todo. Y que recién ahora tenía mi dirección gracias a una persona en común que me había visto con el bebé y le contó. Casi vomito cuando terminé de leer. Me largué a llorar. Pero no de tristeza, de furia. Porque era demasiado fácil decir no sabía. Demasiado cómodo hacerse el inocente. Y después de meses de silencio, ahora sí aparece, diciendo que no fue culpa suya. Apagué la computadora. No respondí. Pero no dormí esa noche. Porque si era verdad, entonces, ¿qué carajo pasó? ¿Quién hizo qué? ¿Y por qué? Y lo peor de todo es que, aunque no quería, una parte de mí necesitaba saber más. No respondí ese correo. Pasé los siguientes días con una especie de peso en el pecho que no se iba. Me costaba respirar bien. Me dolía la cabeza, el cuello, el estómago. Todo me dolía. El nene lloraba y yo lo alzaba sin pensarlo, porque ya lo hacía en automático. Pero por dentro estaba ida. Como si me hubieran abierto un pozo en la espalda y todo se estuviera cayendo ahí. A la semana, me volvió a escribir. Otro correo. Más largo. Esta vez contaba más. Me dijo que el día que desapareció, no fue porque quiso. Que alguien, no dijo quién todavía, le mostró algo, que lo dejó hecho mierda. Que necesitaba alejarse para no hacer una locura. Que su idea era tomarse unos días, pensar, respirar, y después volver. Pero que justo en ese medio tiempo, perdió el teléfono. Que no tenía mis contactos en ningún otro lado. Que trató de recuperarlos, pero su cuenta de Google había sido bloqueada por actividad sospechosa. Ya ahí empecé a sospechar. Porque él no era tonto con la tecnología.
Y perder un teléfono no es excusa para desaparecer 5 meses. Pero seguí leyendo. Dijo que intentó buscarme, que fue a la clínica donde trabajaba pero ya no estaba. Que preguntó a amigos en común pero nadie sabía. Que incluso fue hasta el edificio donde vivíamos y le dijeron que me había mudado. Que pensó que lo había dejado yo. Que lo había bloqueado. Que lo había echado de mi vida. Dijo que solo cuando un amigo lo vio en un bar y le contó, sin saber nada, que yo había tenido un bebé sola, fue que algo se le encendió. Que empezó a atar cabos. Que volvió a revisar todo. Que encontró su antiguo mail abierto en una computadora vieja y ahí vio correos eliminados, incluyendo uno mío. Uno que mandé días antes de ir al hospital a parir. Decía que cuando leyó ese correo se le cayó el mundo encima. Que había llorado. Que había gritado. Que quería matarse por todo lo que había dejado pasar. Que no entendía cómo había llegado a ese punto. No le respondí. No podía. Lo leí 3 veces, y cada vez me dolía más. No porque me diera lástima, sino porque no sabía qué mierda pensar. Porque si todo eso era cierto, entonces, ¿quién borró los mensajes? ¿Quién bloqueó los accesos? ¿Quién los sacó de mi vida a propósito? Mi mamá me vio mal esa semana. Me preguntó si estaba enferma. Le dije que no. No podía contarle todavía. No quería que me llenaran la cabeza con cosas. Ya bastante tenía yo intentando no volverme loca sola. Pero una parte de mí ya estaba enganchada. Ya no podía simplemente dejarlo ahí. Le respondí. 2 líneas. ¿Quién fue? ¿Quién te mostró eso, ese día? Me respondió al rato. No fue largo. Solo dijo. Fue alguien que vos conocés. Alguien que estaba muy cerca tuyo. No quiero decirte por acá. Quiero contártelo en persona. Por favor. Me acuerdo que en ese momento me agarró como un espasmo en el estómago. No sé cómo describirlo. Es ese tipo de sensación que te da cuando sabes que algo horrible está por venir, pero igual necesitas saber. Le dije que no iba a verlo. Que me dijera quién fue. Me contestó con una lista de mensajes en cadena, captures, conversaciones de hace meses, entre él y mi mejor amiga. Mi mejor amiga. La única persona que vino a la clínica cuando parí. La que me llevó comida cuando estaba recién mudada. La que me decía que él era un imbécil, que no valía la pena, que era un cobarde. ¿Esa? La misma. Ella le había mandado un mensaje el día que él desapareció. Le dijo que yo lo había engañado, que me había acostado con otro, que el bebé no era suyo. Le mandó capturas de mensajes falsos desde un número que después desapareció. Lo manipuló. Lo destruyó. Y lo empujó a cortar todo contacto. Y cuando él quiso volver a hablar conmigo, le dijo que yo estaba con otra persona. Que me había mudado, que lo odiaba. Yo me quedé congelada. ¿Literal? El bebé dormía en la cuna y yo me quedé frente al monitor leyendo todo, sintiendo que el piso se me caía. Porque confié en ella como en nadie. Porque me aferré a su apoyo cuando todo se derrumbaba. Y resulta que fue ella quien me arrancó todo de un saque. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Llamé a mi mamá y le dije que viniera urgente. No pude ni explicarle. Solo le dije que necesitaba salir, que cuidara al nene. Cuando llegó, no preguntó mucho. Me fui sin decir nada. Le mandé un mensaje a él. Le dije, decime dónde. Y esa fue la primera vez que lo vi en casi 6 meses. Nos encontramos en un estacionamiento vacío detrás de un supermercado. No sé por qué lo elegí. Tal vez porque era un lugar neutral, sin historia, sin recuerdos. Me subí a su auto sin saludarlo. Lo miré directo a los ojos, esperando que dijera algo. Pero se quedó mudo. Solo me miraba. Más flaco. Ojeroso. Pero con esa cara de mierda que conocía tan bien. Esa que sabía poner cuando no tenía idea de por dónde arrancar. No lo abracé. No lloré. No le pegué. Solo me crucé de brazos y esperé. Lo primero que dijo fue, te juro que no sabía nada. Si hubiera sabido, ni en 1.000.000 de años te dejaba sola así. Yo no contesté. No quería que me repitiera lo del mail, lo del celular, lo de la cuenta. Ya le había leído todo eso. Lo único que quería escuchar era por qué carajo le creyó a ella. Mi mejor amiga. La única que estuvo conmigo todos esos meses. La que supuestamente me cuidaba mientras yo cargaba a nuestro hijo dentro mío. Le pregunté eso. Así, sin rodeos. ¿Por qué le creíste a ella? ¿Por qué no viniste a mí directamente? ¿Por qué carajo te fuiste sin preguntar nada? Se quedó mirando el volante como si ahí estuviera la respuesta. Perdón. Después dijo que ella fue convincente, que le mostró pruebas, que no parecía que tuviera algo en contra mía, que lo agarró en un momento en que él estaba hecho mierda y no sabía ni cómo pararse, que confió. Y fue el peor error de mi vida, dijo. No sé si fue eso o qué, pero en ese momento sentí algo romperse dentro mío. Porque una cosa es que alguien que no te conoce te traicione. Otra cosa es que alguien que te conocía hasta el alma, alguien que te amaba, que durmió abrazado a vos 1000 veces, te borre de un plumazo porque otra persona dijo algo, sin hablar con vos, sin confirmar, sin escuchar tu versión. ¿Por qué crees que lo hizo?, le pregunté. Me miró. Bajó la voz. Me dijo, porque estaba enamorada de mí.
Me reí. Pero no de chiste. Me reí de bronca. Porque todo sonaba tan enfermo que no tenía sentido. Pero a la vez, sí lo tenía. Empecé a recordar cosas, comentarios sueltos, miradas raras, mensajes en horarios estúpidos. Pero yo no le había dado importancia, porque confiaba en él y en ella. Me explicó que después de que el amigo en común le habló de mí, él empezó a buscar pistas, revisó cuentas viejas, buscó correos eliminados, fue armando el rompecabezas, la confrontó a ella, y al principio lo negó todo. Dijo que yo era una loca, que quería atraparlo con un hijo que no era suyo, que me había inventado todo para que él se quedara por lástima. Pero cuando él le mostró el correo mío, que milagrosamente pudo recuperar de la papelera de su cuenta vieja, se quebró. Le confesó que sí, que ella borró mis mensajes de su teléfono una noche que se quedó en su casa cuando él estaba dormido, que tenía acceso a todo, que le habló mal de mí porque no quería que lo lastimara, que estaba harta de verme cagarle la vida a alguien tan bueno como él. Él le gritó. Le dijo que se fuera a la mierda, que no la quería volver a ver nunca más, que por culpa de ella se perdió el embarazo de su hijo, que por su culpa pensó que yo lo había traicionado. Yo lo escuchaba todo, sentada, apretando las uñas contra las palmas, temblando. Cuando terminó, me dijo que no esperaba que lo perdonara, que entendía si nunca más lo quería ver, pero que necesitaba que supiera la verdad. Y que si existía una mínima posibilidad, aunque fuera ínfima, de poder ver a nuestro hijo, que lo intentaría todo. Yo no sabía qué decir. No podía pensar. Lo único que tenía claro en ese momento era que lo que me dolía no era solo lo que ella había hecho, era él. Era su decisión de creerle, de borrarse, de no buscarme hasta ahora. Tenés suerte de que tu hijo no sepa nada, porque si pudiera hablar, te diría lo que yo no puedo sin quebrarme. Eso fue lo último que le dije antes de bajarme del auto. No le dije que me escribiera. No le dije que lo odiaba. No le dije que lo extrañaba. Todo eso ya se lo había dicho el silencio durante los últimos meses. Esa noche no dormí. Me quedé mirando a mi hijo, viéndolo respirar, pensando en lo cerca que estuve de contarle una mentira toda su vida, pensando si valía la pena dejar que conociera a su padre, pensando si yo podía con todo esto. Pasaron 3 días sin que le escribiera, ni una palabra, pero no porque no pensara en él, todo lo contrario, estaba en mi cabeza todo el tiempo, como un zumbido. Lo imaginaba con el nene, lo imaginaba con la cara que puso en el auto, con la voz quebrada, diciendo que no sabía nada. A veces me lo creía. A veces no. Había momentos en que quería que fuera verdad, porque eso significaba que no me había abandonado, que fue una cagada enorme, sí, pero no la peor. Y otras veces pensaba, no puede ser tan fácil. No podés decir, me lo ocultaron, y esperar que todo se borre. Mi mamá empezó a notar que estaba ida otra vez. Me preguntó qué pasaba y esta vez se lo conté todo, desde el primer correo hasta el encuentro. Ella no dijo mucho al principio, solo me miró en silencio, como si estuviera intentando procesarlo todo también. Después me dijo algo que me dejó clavada. Yo nunca lo odié. Lo que pasó fue imperdonable, pero si es verdad lo que te dijo, entonces vos tenés que pensar en tu hijo, no en tu enojo. Y eso fue como una piña en el estómago, porque era verdad. Yo podía seguir odiándolo, podía quedarme con el corazón lleno de rencor y sentir que tenía razón, pero ¿qué ganaba el nene con eso? ¿Qué ganaba creciendo sin saber quién era su papá, si ese papá sí quería estar? Me llevó 2 días más armar el mensaje. Era corto. Quiero que lo conozcas, pero bajo mis reglas. Quiero que esto sea por él, no por nosotros. Si te parece, podés venir mañana a las 4. Nada de regalos, nada de emoción desmedida. Solo vení, y hablamos. La respuesta llegó al minuto. Gracias. Estaré ahí. Te lo prometo. A las 4 en punto estaba tocando el timbre. Lo vi por la ventana y casi no lo reconozco. Se había afeitado. Venía con una remera gris y jeans, algo simple, pero se notaba que estaba nervioso. Abrió la puerta mi mamá, que había querido quedarse por si yo no aguantaba. Ella lo miró y no le dijo nada, solo le hizo una seña para que pasara. Cuando entró, lo primero que hizo fue mirar al nene. No me miró a mí, ni a mi mamá, solo a él. El bebé estaba en el corralito, jugando con unos bloques de colores. Ni siquiera lo notó al principio, pero cuando él se acercó y le dijo hola con una voz suave, el nene lo miró, serio, y después sonrió. Fue como si me hubieran pegado una patada en el pecho, porque esa sonrisa, esa forma de levantar las cejas, era igual a la de él. Nunca me había dado cuenta tan claro como en ese momento. Él se agachó al lado del corralito, sin tocarlo, sin invadirlo, solo lo miraba. El nene lo miraba también, como curioso, pero sin miedo. Jugaron así a mirarse unos minutos. Después el nene le alcanzó un bloque. Él lo agarró y le dio las gracias. Y yo, mientras tanto, sentada en el sillón con el estómago revuelto. Después me pidió permiso para levantarlo. Yo dije que sí con la cabeza. Lo agarró con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. Y el nene se dejó.
Se quedó mirando su cara, tocándole la nariz, el pelo. Y él lloraba. No en silencio. Lloraba de verdad, sin esconderlo. Lágrimas pesadas, sinceras, de esas que no se pueden fingir. Yo no lloré. No en ese momento. Me quedé quieta, con los brazos cruzados, sintiendo que si me movía, se rompía algo. Después de un rato lo sentó en el sillón con él. El nene se distrajo con un juguete y él me miró. Me preguntó si podía hablar. Le dije que sí. Me pidió perdón. De nuevo. Pero esta vez sin excusas. Me dijo que sabía que no merecía otra oportunidad, pero que iba a ganarse mi confianza otra vez aunque le llevara toda la vida. Que no me estaba pidiendo volver. Ni una familia. Solo estar. Solo ser parte de su vida, del bebé. Que si había una manera de hacer eso sin invadir, sin apurar, él iba a seguirla al pie de la letra. Le creí. No sé por qué. Tal vez porque vi la forma en que lo miraba. Porque vi la desesperación en sus manos cuando lo sostenía. Porque el tipo que tenía enfrente no era el mismo que me había dejado. Era otro. Más roto. Más consciente. Y tal vez porque, muy en el fondo, yo también necesitaba dejar de odiarlo. Ese día se quedó una hora. Jugó con el nene, me hizo algunas preguntas. Nada personal. Solo sobre su comida, sus horarios, lo que le gusta, lo que no. Se fue sin pedir nada más. Solo dijo gracias antes de irse, con la voz todavía quebrada. Esa noche, me acosté y lloré. Pero no como antes. No de angustia. Lloré porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Porque no sabía si podía confiar otra vez. Porque me daba pánico que mi hijo se encariñara con alguien que tal vez no aguante, que tal vez vuelva a desaparecer. Pero también lloré porque una parte de mí, muy chiquita todavía, se sintió menos sola. Y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Después de ese primer encuentro, las cosas se volvieron raras. No malas, no tensas, raras. Como si estuviéramos en ese punto intermedio donde nada se define pero todo está pasando igual. Me mandaba mensajes casi todos los días. No cosas intensas. Preguntas simples, directas, sobre el bebé. ¿A qué hora dormía? Si ya comía papilla, si le gustaban los cuentos. Yo respondía. A veces al toque, a veces horas después. No por estrategia, sino porque todavía me dolía. Y no sabía cómo manejar que el mismo tipo que me había dejado sola, ahora me hablara como si nada. Pero cumplía. Todo lo que le decía, lo hacía. Venía a la hora exacta. Jugaba un rato. Se iba. Nunca se quedaba más tiempo del que yo permitía. Nunca preguntó si podía quedarse a dormir. Nunca intentó tocarme. Y eso, de alguna forma, fue lo que más me descolocó. Porque yo esperaba que hiciera todo mal. Que arruinara las cosas. Que se sobrepasara. Que dijera alguna boludez y así poder mandarlo a la mierda sin culpa. Pero no lo hacía. Parecía estar pisando un campo minado, con miedo de equivocarse en cada paso. Y eso me hacía mierda, porque me hacía pensar, ¿y si esta versión es la verdadera? ¿Y si la versión de antes, el que se fue, era alguien roto por dentro y manipulado por una mina que jugó sucio? Empezamos a turnarnos para llevar al nene a controles médicos. Yo lo llevaba, él venía después. Se sentaba en la esquina, en silencio, escuchando al pediatra. Preguntaba cosas técnicas, con una libreta en la mano. Parecía un alumno. Una vez el doctor se rió y dijo, «Sos el padre primerizo más obsesivo que vi en años». Él se rió también, medio nervioso. Y yo no dije nada. Solo lo miré de reojo. Un día, saliendo del consultorio, me preguntó si quería que él empezara a dejar algo de plata para el bebé. Le dije que no. Que si quería colaborar, que fuera estando. Presentándose. Si algo le iba a faltar a mi hijo, no iba a ser pañales. Le iba a faltar amor si él desaparecía de nuevo. Y ahí me lo dijo. No me voy a ir otra vez. Te lo juro. No me lo permito. Quise creerle. Pero todavía había una parte de mí que dormía con la guardia alta. Poco después de eso, pasó algo que no esperaba. Mi ex mejor amiga, la traidora, la que había manipulado todo, me escribió. Mensaje de texto. Número nuevo. Solo decía. Sé que ya sabes todo. No tengo cómo justificarlo. ¿Perdón? ¿De verdad? ¿Perdón? No contesté. No porque no tuviera ganas, sino porque no sabía qué responder a algo tan podrido. Porque el perdón no te lo da un mensaje. Ni siquiera me pidió hablar. Solo tiró esa bomba y se fue. Y eso me dio bronca, porque lo mínimo que merecía era que me lo dijera a la cara. Pero también me hizo pensar, ¿quién más sabía lo que había pasado? Lo hablé con mi mamá. Le conté del mensaje. Me dijo que no confiara. Que lo más probable es que ella se sintiera acorralada. Que no era genuino. Y lo peor, tenía razón. Esa noche, mientras él estaba jugando con el nene en el piso del living, me senté frente a ellos. Me acuerdo perfecto, el nene reía con un sonajero, y él lo hacía sonar mientras le decía palabras inventadas. Este es un sonajosaurio, ¿sabías? Ahí, así de la nada, le pregunté. ¿Volverías con ella? Después de todo lo que hizo, ¿la perdonarías? Él me miró, serio. Me preguntó.
¿Vos me estás jodiendo? Le dije que no, que era en serio, porque necesitaba saber si estaba idealizándola, si en el fondo todavía la defendía. Me respondió sin dudar. Si la tuviera enfrente, no sé si me contengo. Perdí el embarazo de mi hijo por su culpa. Perdí tu confianza. ¿Perdí todo? ¿Perdonarla? Jamás. Lo único que quiero es que desaparezca. Lo dijo con tanta claridad que me congelé un segundo, porque en ese momento supe que él también cargaba con un duelo, que no era solo yo la que perdió esos meses, él también. Y por primera vez, sentí que el dolor no era mío solamente. Le conté lo del mensaje. Me pidió verlo. Se lo mostré. Solo lo leyó y me dijo: no le creas una sola palabra. Gente así no cambia, gente así no se arrepiente, solo le molesta que la hayan descubierto. No hablamos más del tema, pero sentí que algo se cerró en mí, como si ya no necesitara explicaciones, como si ya hubiera tenido suficiente. Lo único que quería ahora era seguir adelante, no por él, ni por mí, por el nene. Unos días después, le propuse algo. ¿Y si le decimos que sos su papá? No ahora, pero dentro de poco. Quiero hacerlo bien, pero quiero que lo sepa. Se quedó quieto, muy quieto. Después me miró con los ojos llenos de agua. Me preguntó si hablábamos de forma seria. Le dije que sí, que lo venía pensando, que si íbamos a incluirlo en su vida, no quería que fuera como el amigo de mamá que viene a jugar. Es tu hijo. No le voy a mentir. Ese día se quedó más tiempo que nunca, jugó con él hasta que se durmió, y después se quedó sentado en silencio conmigo en la cocina. No hablamos de nosotros, no hablamos del pasado, solo del futuro. Y por primera vez, no me asustó tanto. Pasaron un par de semanas. El nene ya tenía rutina con él. Sabía que venía los martes y viernes, y cada vez que sonaba el timbre esos días, corría gateando a la puerta, como si su cuerpo ya lo supiera. Yo lo dejaba ser. No interfería, solo observaba. Y la verdad es que verlo con él, tan pendiente, tan presente, tan opuesto a ese tipo que me dejó sola, me desarmaba un poco más cada vez. Una tarde, mientras él le leía un librito, el nene lo señaló y dijo su primer papá. No sé cómo describir lo que pasó en esa sala. Él se congeló. El nene lo repitió, contento, como si hubiera entendido todo sin que nadie se lo dijera. Yo me tapé la boca sin darme cuenta, y él se quebró. Lo abrazó con cuidado y lloró como un nene. No me miró. No dijo nada. Solo lo abrazaba y lloraba. Esa fue la señal. Ya estaba. Ya no tenía sentido seguir esperando. Esa noche, después de que el nene se durmió, nos sentamos en el sillón. Le ofrecí un té. Él aceptó. Le dije que quería que habláramos con alguien, un terapeuta familiar, que si íbamos a armar algo, aunque fuera poco, lo íbamos a hacer bien. Aceptó sin dudar. Incluso me dijo que ya había averiguado y tenía el contacto de una psicóloga especializada en crianza compartida, que no me había dicho nada porque no quería presionarme. Eso me descolocó, porque venía de un tipo que antes no sabía ni cómo pagar una factura a tiempo, y ahora tenía todo eso armado, en silencio, solo por si yo decidía dar el paso. Agendamos la primera sesión para la semana siguiente. Fui sola al principio. Quería sacar cosas que tenía atragantadas desde hacía tiempo. Me senté frente a la terapeuta y apenas abrí la boca, empecé a llorar. No me lo esperaba. Pensé que ya estaba más entera. Pero no. Todo estaba ahí. El abandono. El embarazo sola. Las madrugadas hablando con la panza. El parto. Las noches sin dormir pensando si había arruinado mi vida. La terapeuta me escuchó, sin interrumpirme. Me dijo que tenía derecho a sentir todo eso, que perdonar no significaba olvidar, y que podía avanzar incluso sin tener todas las respuestas. Eso me quedó resonando. La sesión con él fue distinta. Nos miramos poco. Hablamos con distancia, pero fue necesario. Él reconoció que falló, que eligió creer una mentira porque en el fondo, en ese momento, le era más fácil que confrontar sus inseguridades, que pensó que yo podía hacerle daño, que se dejó manipular, que fue cobarde. Yo escuché. No lo interrumpí. No lo perdoné ahí, pero entendí. Después de eso, empezamos a armar un sistema. Él venía 3 veces por semana. Le compró una sillita para el auto. Se ofreció a llevar al nene al jardín cuando empezara. Me mandaba fotos durante el día, solo si yo se lo pedía. Estaba. No más, no menos, solo estaba. Un día, me preguntó si quería hablar con sus padres. Me sorprendió. Le pregunté si sabían todo. Me dijo que no, que solo sabían que había vuelto a verme, que tenía un hijo, que estaba intentando hacer lo correcto, pero que todavía no les había contado todo lo que pasó. Me ofreció hacerlo juntos. Yo dudé, porque el recuerdo de su papá no era bueno. Un tipo frío, machista, con comentarios fuera de lugar. Pero su mamá, ella siempre fue distinta, cariñosa, dulce. Me abrazaba como si fuera parte de su familia desde el día 1. Acepté. No por ellos, por mi hijo. Porque si iba a tener abuelos, que al menos supieran quién era, qué había pasado.
Que no todo era color de rosa. La reunión fue en su casa. Llegamos con el nene dormido en el cochecito. La mamá salió al jardín y cuando me vio, se tapó la boca con las manos. Me abrazó tan fuerte que me dolió el hombro. El papá se quedó parado en la entrada. Serio, duro. Como siempre. Nos sentamos. Él habló. Les contó todo. Desde el principio. Sin suavizarlo. La mamá lloró. El papá no dijo mucho. Solo que esperaba que el chico saliera sano a pesar de todo. Una frase de mierda, pero al menos no gritó. Mostramos una foto del nene. La mamá no paraba de mirarla. ¿Tiene tu nariz?, me decía. Me preguntó si podía conocerlo. Le dije que sí, pero que íbamos de a poco. Después de eso, en el auto, él me miró y me dijo. Gracias, por todo. No tenías por qué hacerlo. Y ahí no me aguanté. Le dije que no lo hacía por él, que esto era por nuestro hijo, que siempre iba a ser por él. Me respondió algo que no esperaba. Lo sé. Pero igual te agradezco. Porque vos tenés una fuerza que yo no supe tener. No contesté. Me quedé mirando por la ventana. Pero por dentro, algo se aflojó. Algo que había estado tenso desde hacía meses. No voy a mentir y decir que todo se resolvió de un día para el otro. No fue así. A veces todavía me levanto con miedo. Miedo de abrir los ojos y darme cuenta de que todo esto fue otra mentira. Que va a desaparecer otra vez. Que un día va a decir no puedo con esto y va a borrarse sin dejar rastro. El abandono deja cicatrices que no se ven, pero que duelen en los momentos más estúpidos. Como cuando el nene dice su nombre mientras duerme. O cuando agarra el celular y sonríe si suena, pensando que es él. Pero estoy acá. Y él también. Seguimos yendo a terapia. No todas las semanas, pero lo suficiente. Aprendimos a hablar sin gritar. A escuchar sin interrumpir. A enojarnos sin destruirnos. No volvimos a ser pareja. Todavía no, a veces lo pienso. Me dan ganas. Otras veces me acuerdo de todo lo que pasó y se me cierra el pecho. Así que vamos lento. No lo niego, pero no lo busco tampoco. Si se da, se dará. Si no, al menos nuestro hijo va a crecer con los dos. La relación con sus padres es otra historia. La mamá viene a casa seguido, se sienta con el nene a leerle libros, le lleva galletas, lo cuida cuando necesito salir. El papá, es otro tema. Vino una vez, se quedó 15 minutos y se fue. No me molesta. No lo necesito cerca. El nene tampoco. No voy a forzar vínculos por sangre. La presencia no se hereda, se gana. Mi ex amiga, la que hizo todo esto, sigue desaparecida. No respondió nunca más. No volvió a mandar mensajes. Me dijeron que se fue de la ciudad. Que se mudó con una prima a Colorado. Que ni sus propios amigos quieren saber nada con ella. No la extraño. Y si la cruzo algún día, no pienso decirle nada. Ya no me sale odiarla. Solo me da pena. Porque para romper lo que yo tenía, tuvo que estar vacía por dentro. Y eso es triste. El nene tiene ya casi 9 meses. Camina agarrado de los muebles. Dice palabras sueltas. Se ríe con todo. Es un bebé feliz, a pesar de todo. Y eso es mérito mío. Y también de él. Porque está. Porque cambió. Porque supo pedir perdón sin exigir nada a cambio. Porque entendió que reconstruir algo no es una obligación, es una elección diaria. El otro día fuimos los 3 al parque. Fue idea del nene, en realidad. Señaló su cochecito y gritó afuera, hasta que le hicimos caso. Caminamos los 3 como si fuéramos una familia común, aunque no lo somos del todo. La gente nos miraba y seguro pensaba que lo éramos. Una mamá, un papá, un bebé. Felices. Y por un momento, me dejé llevar. Me permití disfrutar. Me permití reír con ellos, sacar fotos, guardar recuerdos, sin pensar si iba a doler después. Cuando el sol ya estaba bajando, él me preguntó si podía quedarse a cenar. Dudé. Lo miré. Y antes de que respondiera, el nene gritó sí y le agarró la mano. No tuve otra opción. Y tampoco la quise. Esa noche cociné algo simple. Nos sentamos los 3 en la mesa. Y mientras él le daba una cucharada de puré, yo pensé en todo lo que pasó. En el silencio. En la bronca. En los meses de incertidumbre. En el mail que nunca llegó. En la traición. En los gritos ahogados contra la almohada. En los días enteros sin hablar con nadie. Y me di cuenta de que sobreviví. Que lo logré. Al final de la cena, él me ayudó a lavar los platos. Y mientras secaba uno, me dijo. Si alguna vez pensás en darnos otra oportunidad, avísame. No te voy a presionar. No te voy a pedir que decidas ya. Solo, no cierres esa puerta del todo. No respondí. Solo asentí con la cabeza. No porque quisiera volver ya, sino porque, por primera vez, no me daba miedo pensarlo. Ahora somos algo. No sé cómo llamarlo. No es pareja. No es amistad. No es solo coparentalidad. Es un vínculo que se reconstruye, con paciencia, con heridas, con dudas, pero también con amor. Y no del romántico, del otro.